Muy buenas, profe. Mi nombre es Gabriel Murillo. En este pequeño videoanálisis estaremos hablando acerca de los fenómenos de la comunicación y de la sociedad, cuáles son, cómo surgieron y cómo nos afectan hoy en día. Lo primero que debemos mencionar es cuáles son los fenómenos de la comunicación y dónde empiezan estos. Debemos tener en cuenta que la comunicación no solamente surge con el ser humano, surge en la naturaleza como una forma de comunicarse con lo que tenemos alrededor, no solamente los seres humanos, eso incluye animales y organismos. Surge en un principio como una forma para alertar, expresar miedo, expresar alegría, expresar hambre o expresar necesidad. Es por ello que decimos que surge desde los inicios de la humanidad, porque surge con el ser humano y la necesidad de supervivencia. El siguiente punto nos dice desde el surgimiento de la historia en adelante. ¿Por qué lo decimos? Porque en este punto se complica un poco más, por así decirlo, los procesos de la comunicación del ser humano. Ya no empiezan a ser únicamente para cuestiones de necesidad, cuestiones de supervivencia. Empieza a ser un poco más dedicado, a ser un poco más complejo utilizar idioma, utilizar el lenguaje. Acá surge la escritura. Es por ello que nosotros dividimos la historia y prehistoria. Ya en este punto empieza la historia donde se da lugar a distintos medios, ¿sí?, al lenguaje, al idioma y con medios como los libros y manuscritos. Durante la mayor parte de la historia del ser humano, la comunicación no quedó solamente como un elemento para la supervivencia, queda también como una forma de transmitir el conocimiento para que la cultura perdure, perduren los idiomas, perduren las costumbres de las sociedades. Hay muchos elementos que surgen a lo largo de la historia que van revolucionando la forma en la que nosotros nos comunicamos. Surge la imprenta y surgen distintos inventos. Podríamos decir que un punto de inflexión para la comunicación en la humanidad se da en el siglo XIX, con el surgimiento de los medios de comunicación masivos. Surge en este punto de la historia la radio, surgen medios como el arte, como el cine y demás, que ayudan a que los mensajes, a que la comunicación lleguen a muchísimas más personas como nunca en la historia lo habían logrado. Más adelante del siglo XX llega la televisión, un medio revolucionario por la forma en la que hacía llegar la información de forma casi inmediata. Ya luego, con la llegada casi del siglo XX, siglo XXI, surge el Internet, una forma de comunicación que difícilmente vaya a compararse con otras innovaciones que se dieron anteriormente, una forma inigualable para la comunicación que se da hoy en día. Por otro lado, tenemos acá a los fenómenos sociales, la parte fundamental no solamente para entender al ser humano como individuo, sino también entender las sociedades y entender la historia del ser humano. Nuestro primer punto nos dice desde la antigüedad, no solamente desde la antigüedad, sino desde los orígenes del ser humano ha sido necesario crear pequeñas comunidades. En su momento eran tribus. Esas tribus fueron creciendo para empezar a crear culturas. Esas culturas fueron creando civilizaciones y grandes ciudades. Por eso dice el punto, se empezaron a estructurar las primeras culturas en base a rasgos como la religión, la geografía e idiomas. Una parte fundamental para la identidad, no solamente las culturas que tenemos hoy en día, sino las culturas a lo largo de la historia. Cómo se van juntando, no solamente por creer en las mismas costumbres, no solamente por tener una historia junto, no solamente por una geografía que los une, e incluso un idioma que los une, muchos elementos que hacen que encajen todos los elementos para que se lleve a cabo una sociedad, una civilización. Más adelante, en la historia, se van creando las primeras sociedades, se van creando las primeras culturas. Estas culturas dentro de sus núcleos se establecen como hegemónicas. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, van surgiendo fenómenos sociales que van al contrario de todo eso que establecen estas culturas. Dice acá, surge la contracultura y las subculturas. Entendemos las subculturas como pequeños grupos, pequeñas sociedades que no congenien con las costumbres y valores de la cultura predominante. Contracultura, todo aquello que va en contra de la cultura establecida. Entendemos de esa forma. Aquellas que no encajan con el molde de las culturas dominantes en su región. Es donde surgen todos estos movimientos, bien sea a causa de la religión, a causa de costumbres, a causas de idioma
y demás. Llega la era contemporánea en la historia, después de varios procesos sociales que se dan a lo largo del Renacimiento, a lo largo del siglo de las luces y demás. ¿Ok? Empiezan a verse necesarios distintos procesos de integración social, ¿ok? Que se empieza a ver como algo necesario para el desarrollo no solo de la sociedad, sino de la nación y de las regiones. ¿Ok? Esto lo empezamos a ver con movimientos de derechos civiles, movimientos de integración de sociedades y culturas que no se ven tan incluidas en su propia nación. Algo sumamente común que vemos hoy en día, que no ocurre desde ayer, tiene años ocurriendo, tiene décadas pasando en todo el mundo. Se ve como algo necesario. Desde hace siglos la integración de distintas sociedades para el desarrollo. En el siguiente punto nos encontramos con unos conceptos sumamente interesantes, no solamente para entender todo este tema, sino también para entender a las culturas y cómo se van dando los procesos en la historia humana. ¿Okay? Tenemos acá las principales corrientes teóricas acerca de la cultura y la comunicación, cómo surgen y cómo se van formando. ¿Okay? Nuestro primer punto, el evolucionismo. ¿Okay? Esta idea parte de que todas las sociedades se desarrollaban de la misma forma, crecían y caían bajo la misma línea histórica, ¿okay? Los mismos acontecimientos, las mismas razones. Algo que refuta el siguiente punto, el particularismo, que establece que cada sociedad se desarrolla, se forma o surge de forma particular, sin la necesidad de seguir ningún patrón, sin la necesidad de seguir nada establecido, que va construyendo su propia historia a lo largo que se van dando los acontecimientos. En nuestro punto nos encontramos con el difusionismo, una corriente de pensamiento que formula que las sociedades se llevan a cabo y su principal objetivo es difundir su cultura a otras regiones, a otras partes, e incorporar elementos de su cultura a otras culturas a su alrededor, culturas ajenas. ¿Okay? Algo que en su momento fue aceptado y que en un estudio profundo de la historia se puede ver muy a menudo que ciertos elementos de las sociedades, de ciertas culturas, se van transmitiendo a las culturas aledañas. ¿Okay? Por otro lado, tenemos el funcionalismo, una corriente que establece que cada uno de los elementos y rasgos de las sociedades surge como respuesta a una necesidad. ¿Okay? Que cada elemento va surgiendo no como un aspecto espontáneo, sino que surge a la respuesta a una problemática o una necesidad de supervivencia. Por último, tenemos que entender el estructuralismo, ¿okay? Que busca entender cuáles son las estructuras fundamentales para que se establezca cada cultura, que han apoyado, que se lleven a cabo y que vayan desarrollándose poco a poco las culturas a lo largo de la historia. Ya en este punto tenemos que adentrarnos dentro de otros conceptos poco más profundos para el entendimiento de las culturas. ¿Okay? Tenemos elementos como la subcultura y la contracultura, pero vayamos desde el inicio, desde la antigüedad. ¿Qué es la cultura? Es la expresión de cada pueblo, nación y sociedad, de todo lo que lo representa, de todo lo que forma parte de su identidad, que moldea no solamente a su idiosincrasia, que moldea la identidad de cada uno de sus integrantes. ¿Okay? Un elemento importante, como dijimos anteriormente, para entender toda la historia del ser humano. ¿Okay? De acá surgen los dos conceptos que nos traen a esta parte, la subcultura y la contracultura. Con la llegada de distintos procesos y cambios dentro de las estructuras humanas a lo largo de la historia, comienzan con la llegada de la edad moderna a surgir lo que podemos denominar subculturas, ¿okay? Que empiezan como grupos que no comparten ni la religión, ni la etnia, o la sexualidad, o más rasgos que pueda aportar la cultura predominante en el área. ¿Okay? Hoy en día es algo que vemos muy común, ¿okay? Incluso algo sumamente aceptado, puesto que en un principio las subculturas eran consideradas como culturas inferiores o de menor importancia para los intereses de las culturas de los estados y de las naciones. ¿Okay? Más adelante, incluso por decir desde la actualidad, ya que representa algo un poco controversial para las estructuras existentes, la contracultura. ¿Okay?
Esos elementos y valores que van en contra de lo establecido en la cultura dominante, que bien pueden ir en contra de valores religiosos, valores morales, éticos y demás que puedan predominar en la cultura dentro de ese contexto. En este último punto nos encontramos a la socialización, un aspecto vital para el ser humano en cuanto al desarrollo y a la supervivencia del mismo. La socialización se divide en tres fases. Primero tenemos la socialización primaria, aquella que se da desde los primeros pasos del ser humano, desde su formación, desde que está más pequeño, que viene mayormente de las familias, de los valores que se inculcan, de las normas y de la cultura que poco a poco se va incorporando a este individuo. Más adelante nos encontramos con la socialización secundaria, es aquella que se da a lo largo de la infancia y la adolescencia del individuo. Es acá donde empezamos a ver cómo las personas, cómo los seres humanos empiezan a adquirir habilidades sociales, entendiendo su contexto, su entorno y cómo llevarse dentro de esas estructuras sociales que se van creando poco a poco, adaptándose a normas y expectativas que hay en su ambiente. La última fase de la socialización entendemos como la socialización continua. Es aquella que ya no se detiene desde el fin de la adolescencia por el resto de la vida de cada individuo. Es acá la que se va llevando a cabo mediante la interacción constante, aprendiendo valores de otras culturas, de otras estructuras sociales a lo largo de su vida, acorde tanto al contexto temporal como físico de la persona. Ya para finalizar, debemos preguntarnos qué nos queda de todo esto, cuáles son nuestras conclusiones acerca de estos fenómenos tanto de la comunicación como de la sociedad. Acá es donde nos damos cuenta de la importancia que tiene estudiar cómo se llegó a lo que tenemos hoy en día, cómo fue el proceso de los fenómenos de la comunicación para ir llegando a lo que hoy conocemos, cómo se fueron dando poco a poco los fenómenos sociales para entender lo que hoy tenemos como sociedad, lo que hoy tenemos como cultura. Distintos elementos como la integración, reconocemos la importancia acá de la integración social para cada sociedad, puesto que poco a poco esto va generando una sociedad más fuerte, una sociedad mucho más estable. Vamos atendiendo procesos como la socialización del ser humano, cómo se va dando a lo largo de su vida, cómo va formulando así la cultura, cómo se va dejando la cultura poco a poco a lo largo de la historia. Sin nada más que agregar por acá, muchísimas gracias, profe. Hasta luego.